Muy buenas tardes a todos. Somos Ana y María Cantarell y esto es Auditando el Universo. Una semana más estamos descubriendo los misterios de este universo. Y os recuerdo, por si os perdisteis el de la semana pasada, que muy mal si os lo habéis perdido, porque fue chulísimo. Estábamos hablando del feminismo, de la historia del feminismo desde sus orígenes y nos habíamos quedado a puntito de llegar a la segunda ola en España, si no me equivoco, ¿verdad, Ana? Verdad, pero tengo que decirte una cosa, estoy muy enfadada contigo. Qué fuerte, a ver, ¿qué he hecho? Me has decepcionado. Bueno, pero ese es tu problema. Estoy muy Por triste, eso... llevo toda una semana llorando porque la semana pasada me cortaste y me acabaste el podcast y me dejaste flashear. No me dejaste cumplir mis planes y me he sentido muy mal. Mira, escucha, eso es Muy fácil. mal. Yo si quieres, terapia, rapidita, en 3, 4 meses te lo quito. O lo volvemos a hacer y llegamos a donde yo digo. También, no, pero la semana Claro, pasada es que yo tenía muchas cosas después que hacer y no me dio tiempo a hacer más. mucha prisa con lo Perdón, malo que es perdón. eso. Pues sí, tienes toda la razón. Hablamos de feminismo y nos quedamos pues en la Segunda República en España. Hablamos de la segunda ola del feminismo, que va a durar desde el final de la Segunda República hasta los años 60 y 70. O sea, señores, la guerra civil y el franquismo. Fantástico, espeluznante. Hasta hace Y dos claro, tenemos días. que... ¿Qué? Hasta hace 2 días. Sí, es que hasta hace 2 días, es increíble. Entonces, claro, aparte es un shock enorme para la población en general el cambio de mentalidad, porque para que veamos simplemente desde la perspectiva feminista, Miguel Primo de Rivera, que era el presidente de la Segunda República, una dictadura, que Sí. asociamos las repúblicas con democracia, pero esto era una dictadura, acepta a 13 mujeres en la Asamblea Nacional y estas 13 mujeres empiezan a reivindicar sus derechos, entre ellas Clara Campoamor. Bueno, Clara Campoamor no, porque se niega, porque dice que como es una dictadura, ella no va a entrar en eso. Ella quiere un régimen democrático para poder reivindicar sus derechos. Sin embargo, otra mujer como es María de Maeztu, Sí. que sí acepta y dice, bueno, a mí me da igual que sea una democracia o que no, porque el caso es que yo quiero reivindicar mis derechos. Una Y ahí, claro, pregunta, porque igual me estoy metiendo aquí en un jardín. ¿Esto tiene que ver algo con lo de las 13 rosas? Pues ahora que me lo dices, yo creo que a lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sé. Ni he visto la película, he oído hablar de ella y mi cultura, esa que me impide saber de muchas cosas, no tiene muy claro lo de las 13 rosas, quiénes eran. Pero puede ser. Vale, vale. Búscalo en Google. Hay que mirarlo, porque es que cuando has dicho 13 mujeres, Primo de Sí, sí, sí. Rivera, no Y acabarían hablando fusiladas. de descifrar incógnitas, cuéntale a la audiencia lo que Ay, hemos descubierto ay, de las cállate. Amazonas, que me meaba de la risa. Es que lo tuve que buscar después, porque os acordáis, bueno, yo dije que las amazonas luchaban contra los hombres, efectivamente sus oponentes eran los griegos. Totalmente. Los griegos eran su némesis, eran como, yo qué sé, como Superman y la kriptonita. Entonces guerreaban contra los griegos y casi siempre ganaban los griegos. Pero luego se empiezan a contar más historias y tal. Lo que hacían era que una vez al año, es que además te lo puse por algún lado y me hizo mucha gracia, una vez al año, En el WhatsApp, me estuve echando unas risas. vale, pues una vez al año, para no extinguirse, se iban a una tribu vecina que se llamaban los Gargarios, que no lo había oído en mi vida, los De ahí viene la visitaban palabra gárgara. en vez de hacer gárgaras. Pues Vea, oye, igual va por eso, eso habría que mirarlo también. No, nos liamos si no. Bueno, pues iban a no, visitar casi a que los no, esto es un gargarios. bucle. Visitaban a los gargarios, les hacían ahí un trabajito los gargarios, las dejaban embarazadas, volvían a casa. Si nacían niñas, se las quedaban. Si nacían niños, en el mejor de los casos los mandaban con sus padres. En el peor de Vale. los casos, si se quedaban con ellas, les amputaban algún miembro o los dejaban ciegos para que fueran sus sirvientes. Ah, Yo prefiero lo del semental atado a un árbol. ¿Qué quieres que te diga? Porque la versión, bueno, real de una mitología me parece muy sí, cruda, muy cruda. sí. Pero ya sabes tú, ¿no? Todos nuestros demonios están reflejados en la Sí, mitología. sí, Por eso nos sí. parece tan bárbara. No, no, pero Porque creemos brutal. que somos civilizados. Pero bueno, mira, yo también he descubierto que las 13 rosas no son estas 13 mujeres. Las 13 rosas
Son 13 mujeres que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, que por supuesto vale. eran perseguidas por el franquismo y que fueron fusiladas como en 1939, cuando acabó la guerra civil. Vale, pues mira, algo más que aprendemos. Claro, pues nada, pues eso. Ahí estaba la República y de repente guerra civil con el desastre que eso implica y franquismo. Y Sí, claro, o sea, es como si nos hubiesen llevado 150 años atrás, efectivamente. porque es un retroceso espectacular en materia de independencia económica, legal y sexual. La dictadura franquista negaba, por ejemplo, a las mujeres cualquier tipo de autonomía individual y encima convertía a la mujer en el eje de la moralidad social, poniendo toda la presión sobre ella. Hablábamos de antes del misticismo femenino. Sí. Pues esto es Y de lo un... que puede hacer el hombre y lo que puede hacer la mujer. Y esto es lo de siempre. Tú puedes hacer lo que quieras porque eres hombre, pero yo, como decía la abuela, no hay que ser buena, hay que parecerlo, ¿no? Tal cual. Pero es que además era eso, ellas tenían que parecer vírgenes y ellos podían hacer lo que quisiesen. Entonces, Pero por yo me ejemplo, pregunto, cuando los hombres se van de prostitutas, ¿con quién se van? ¿Con gatos? No, con mujeres. Pues esas mujeres vendrán de algún lado, coño. pero son prostitutas. Ya, O pero sea, si son una mujer no tenía mujeres. rango social, imagínate el que tenía una mujer prostituta. Ya, pero son mujeres. La hostia. O Y sea, serán madre de alguien, hermana de alguien, hija de alguien y prima de alguien. claro, No pero puede daba igual, ser. eran prostitutas y eran Mm, mujeres. Probablemente, si es que empezando por la familia, si tu hija era prostituta, probablemente la las rechazases. repudiaras, claro. Claro, la única que no iba a rechazar a una hija prostituta era una madre prostituta. Ya. Claro, entonces Bueno, es como, o también. sí. Hablábamos que, por ejemplo, ¿te acuerdas el otro día que te decía que Franco, vamos, el régimen franquista ofrecía un plus familiar a cualquier hombre que se casase y retirase a su mujer del mercado laboral? Sí. Pues claro, al que la dejaba trabajar se la retiraba. Luego había Ah, dotes, era como un doble premio, dotes para las mujeres que abandonaban el trabajo para casarse. cuando, ¿Qué te para dotaba? casarse. ¿Te dotaba el Estado? ¿Estás de coña? Sí, 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 sí. Dotes y pluses familiares. Los pluses familiares probablemente fuesen más altos porque eran para los hombres. Ya, coño, pero la dote al final era para el matrimonio también, para los dos. Porque como ella no podía tener cuenta, ¿qué iba a hacer con el dinero que le diesen de la dote? Porque el Claro, es que matrimonio... además no podía tener cuenta a no ser que tuviese autorización del marido. Madre mía. Que por eso algunas mujeres escapaban a ese encarcelamiento porque los hombres eran más permisivos. Bueno, pero tampoco podías tener pasaporte, no te podías ir muy lejos. Claro, pero tú date cuenta, nuestro padre nació en el año 27, Sí, militar, de derechas, sí, ahora mismo tendría 97 años. sí, Eh, la que organizaba, dirigía absolutamente todo era mamá. sí. Pero es que aparte, a nivel psicológico, jamás tuvo ninguna traba por parte de papá para hacer lo que le diese la gana, porque además había como una cierta admiración. Sí. Entonces, pero ¿cuántas amigas de mamá eran como mamá? Eh, muy Las poquitas, solteras, muy que poquitas, sí, trabajaban, claro. tenían independencia, pero ninguna. Yo de las... Y que Y tenía unas de cuantas, ellas ¿eh? se murmuraba de todas ellas que eran lesbianas, porque claro, no podías ser soltera y no tener un hombre si no era que te pasaba algo raro. Sí, había una de ellas especialmente que era muy mona y era encantadora y nunca se había casado. Mm, Entonces, incluso nuestra propia madre murmuraba que probablemente fuese lesbiana, porque claro. ella había dicho que no se quería casar porque los hombres le daban como miedete, que no, si tuvo novio y no sé qué, pero y un novio bastante majete y no sé qué, por lo visto, esto son todas habladurías. Ya, pero Pero si ella decía que los tienes, hombres le daban algo de miedo y las demás interpretaban, es lesbiana. a lo mejor es que no quieres quedar directamente metida en una jaula, ¿sabes? Claro, es que podía ser perfectamente eso. Y tú sabes, o sea, había algunas que se iban al convento para entrar en ese bucle Ya. y algunas que se salieron del convento y, claro, ya en la transición y vieron el mundo. Y lo petaron. Y lo petaron. Nosotros en la familia tenemos unas cuantas de... Bueno, y tenemos una que debió de ser de las primeras economistas que hubo en España, que era economista en Sí, Renfe en los años 50 y 60, y decía, yo no tenía compañeras mujeres, las únicas mujeres eran las secretarias de mis compañeros y claro. mis compañeros se dedicaban a putearme. Pero a mí me da igual, porque Renfe me daba billetes para viajar gratis. Y yo decía, tía, qué bien lo llevabas, ¿no? ¿Qué le iba a hacer? O sea, matarlos, no podía.
¿Y cómo Sí, narices sí, llegó hasta ahí? O sea, ¿cómo le consintieron llegar hasta ahí? Porque porque era al una empresa quedarse estatal. huérfana, tu padre le dijo, ¿te pones a trabajar y me ayudas con esto o nada? Así que estudia. Sí, pero Y vieron que tenía un Renfe, coco bastante potente y dijo, económicas. Y la petó. claro, pero me refiero, Renfe era una empresa estatal y el Estado no Sí. fomentaba que las mujeres entrasen en puestos de ningún tipo, ya no te digo de responsabilidad, de ningún tipo. No, pero ella era mujer, era huérfana y su madre le daría permiso o ni siquiera lo necesitaría. No No sé, sé, o igual le tenía que dar el permiso a su hermano mayor, no lo sé, ahí no sé cómo iba. madre Pero sí, mía. sí, también entró en Renfe porque tres de sus tíos eran ingenieros en Renfe. Ah, bueno, claro, es Entonces, verdad. al llevar el apellido, igual le facilitaron la entrada, pero la putearon todo lo que pudieron. Sí, sí. Pero ella viajó por todo el mundo sola, Y se lo pasó que como decía, una yo me enana. fui a África, por toda Europa, he ido, menos a Estados Unidos, a todos lados, sola. Joder, porque sus amigas no podían trabajar Claro. o viajar porque estaban casadas. Y no tenían pasaporte. Joder, vaya Claro, o mierda. sea, es que es la leche. Y aparte, a las mujeres, aquí tenemos el temazo del franquismo, que haremos un podcast, lo prometemos, sobre este tema. ¿Cuál? ¿Quién educaba a las mujeres? La sección Ay, femenina. sí, eso es lo que yo La te señora decía. Pilar Primo de Rivera, tía, que ya se podía haber quedado ella en casa cosiendo. Escúchame, eso es lo que te decía yo ayer de la mística femenina esta, de la mística de la mujer en Estados Unidos. Aquí fue la sección femenina. Es que no me salía el Claro, nombre el otro es día. que nosotros íbamos heredando ya las ideas malas. Que mira, yo el día que nosotras compramos el libro de la sección femenina para regalárselo a nuestra madre, Sí. porque nos hacía mucha gracia cuando hablaba de ello, pero claro, cuando lo tuvimos en la mano, yo lo abrí y empecé a leerlo, dije, madre mía de mi vida, era eso de intenta cuando llegue tu marido, no, intenta no, cuando llegue tu marido a casa por la noche, no le preguntes cosas del trabajo porque no eres inteligente para entenderlas. Ten la comida lista, la cena calentita, las zapatillas al lado de la chimenea. Si vives en un sitio de mierda, da igual, con chimenea, no importa y que estés guapa y arreglada y esperándole y no se te ocurra beber, porque es de muy mal gusto beber, porque puedes decir alguna... Es como, pero ¿qué me estás No, no, pero es que aparte hay contando? cosas mucho más aberrantes. Yo tengo el libro en casa, lo ¡Oh! robé y lo tengo yo. Entonces vamos a hacer un podcast sobre la sección femenina porque es de Mearino Chargota. O sea, es como, mientras limpies, haz flexiones con las piernas Sí, para endurecer los glúteos para que le guste a tu marido. sí, No des tu opinión si no, no te la no, piden, porque como eres mucho más tonta que él, no le vas a gustar. no, y la vas a liar y Entonces le vas es a hacer quedar como, mal, sí, ¿sabes? Si das tu opinión delante de claro. sus amigos va a quedar mal él, porque tú eres Mm. estúpida. Claro, pero por ejemplo, aunque el franquismo fuese semejante barrera y el movimiento feminista queda bastante adormecido, es verdad que durante el movimiento, la época de Franco, a partir de los años 60, de mano del Partido Comunista, que por supuesto era ilegal, Sí, pues sí que se organizaron ciertos grupos de mujeres y movimientos feministas oponiéndose al régimen. Lo que pasa es que eran perseguidísimas. Por ejemplo, el Movimiento Democrático de las Mujeres, buah, el MDM, que se crea en 1965. O sea, imagínate, mujer comunista, ya estás perseguida por todos los costados y fundas una organización feminista no, es que vamos. que dice, bueno, Franco ya lleva 20 años, igual está un poco más cansado ahora que el primer día, que se fusiló a las 13. Y, buah. Pero luego había también grupos chiquititos. Y en los años 70 ya empezaron a, a hacer pues muchos más grupos y se empezó otra vez a extender porque ya se veía que Franco estaba mayor, ya empezaba a acercarse a los Sí, 80 y dijeron, bueno, está cansado, malo será, que no vuelva a perseguir. Y claro, estas mujeres se centraban pues, en mejorar las condiciones de vida de las amas de casa de los barrios obreros. ujú, Querían acabar con la discriminación en la educación, hablábamos de que solo había primaria para las mujeres y secundaria con permiso paterno, incluso la universidad, pero había muchísimas trabas y era muy complicado porque había mucha gente que no se podía permitir ir a una universidad. Aquí estamos, aquí ves los vídeos de la construcción de la Complutense, que es súper divertido. sí, madre mía, madre Claro, mía. entonces quieren volver al mercado laboral y quieren que se deje de sancionar pues, la inferioridad legal que tiene la mujer. Escúchame, ¿Qué pasó con todas estas mujeres comunistas, feministas? Pues que muchas de ellas fueron detenidas en 1968, con un montón de, claro, pues eso, con los sindicatos y todo lo que iba en contra del régimen. Pero claro, en 1975 muere Franco
y empieza la transición, y la transición, una de las primeras cosas que hace es amnistiar a todos los presos políticos. Y el Y despiporre. ¿Y qué? El despiporre. No, coño, pero es que ahí estabas metido en la cárcel. Claro. Por gay, por feminista, por rojo, entraba todo el que, o sea, todo el que quisiese. Claro. ¿Y claro. qué es lo que...? Es que había una cosa buenísima que lo estuve viendo el otro día, que se consideraba delito el adulterio femenino, pero no el masculino. No, escucha, aquí te voy a especificar, porque estuve escuchando algo que me hizo mucha gracia. Se condenaba el adulterio femenino siempre, con pena de cárcel. Vale. Pero el adulterio femenino masculino estaba penado, pero solamente si era en el lecho conyugal, o sea, en la cama, en el matrimonio. La Tú madre te que podías los ir parió. de putes y de todo lo que quisieses. Y Pero, zumbarte al vecino del cuarto. Mientras no fuese en tu cama no era adulterio para un hombre. Y le ponían una multa, que solía ser pues irrisoria. y no tenía por qué enterarse la mujer, además. No, por supuesto. Claro que no. Y aquí durante la transición, pues obviamente el feminismo encuentra un momento en el que todo el mundo está hasta los cojones de la dictadura y de un conservadurismo que ha llevado hasta ahí. Y la mente, como hablábamos, el feminismo necesita de una apertura mental. Entonces aquí se da el momento propicio para que empiece a empapar todavía más, porque ya ha calado bastante, y se creen con capacidad pues ya de llevar adelante pues otra fase más del feminismo. Pero es que aquí pasamos de la nada al todo. Lo que en claro, el resto del mundo, bueno, en el resto del mundo, en el resto de Occidente costó 100 años, aquí fue en 10 años. claro, pero porque ya se había hecho fuera. Entonces lo que ya Claro. se ha hecho fuera es mucho más fácil de aplicar. Lo difícil es inventar. Sí, sostenerlo, ¿eh? Todo ese tiempo. Sí, Sin bueno, rendirse y sin pero decir, mira, déjalo, seguimos como estamos, que total, de perdidos al río, que es lo que pasa con muchas revoluciones, que es que esto no hay quien lo lleve adelante y al final, pues pierden gas por el camino y se quedan fuera. Y aquí no, totalmente. ¿eh? Aquí no. Claro, pero y tú date cuenta que aquí ya, por ejemplo, las feministas españolas que ya tienen el voto y que ya están en el mercado laboral, empiezan ya con objetivos más elevados, pues la despenalización de los anticonceptivos, que es la hostia para la mujer en saber que no sé, que casi seguro no se puede quedar embarazada, la eliminación del delito del adulterio, o sea, ya van a cosas más concretas de la vida privada. Ya no te tienes que ir a Francia a comprar la píldora, Claro. que es que manda narices. Y es que, de hecho, en el 1981 se celebra la ley del divorcio donde se aprueba el divorcio y en el 85 se despenaliza el aborto. Se empiezan a crear centros de planificación familiar y se empieza a dar información sobre anticonceptivos y sobre abortos, sobre vida sexual, Sobre de forma mucho más enfermedades. generalizada. Claro. Claro, o sea, es como de repente fue un pelotazo, el salir del franquismo fue un catalizador. Y al Estaban las principio, mentes todas a una. a finales de los 80, principios de los 90, los centros de planificación familiar siempre daba la impresión un poco como de ese oscurantismo, ¿vale? Como de que vas sin que te vea nadie, que no quieres que te... Como cuando ibas con 15 años a un sex shop, ¿sabes? Que no querías que te Sí, viesen. Solían estar además en zonas que no eran muy transitadas, que no estaban muy de cara al público, pero todo el mundo sabía dónde estaban. Y claro. ahora eso no tiene nada que ver, o sea, es otra No, cosa. tía, es que yo nací en el 79, Sí. 79. Entonces yo en los 80 era una niña, eso pues no entraba en mis pensamientos, pero en los 90 fue cuando empezamos a salir adolescentes, en los finales de los 90. Yo te lo juro, en la vida he sentido que se me despreciase por ser mujer en ningún lugar. Alguna No. vez conduciendo, pero creo que eso es inevitable, porque a todos nos sale la bestia que tenemos dentro y Sí. pues todos vamos a por lo mismo. Nosotras somos mujeres, no vamos a por una tía por ser mujer porque no tiene sentido, pero vamos porque eres gordo o tienes gafas o llevas una L o por lo fácil. O eres rubio, da igual. Vamos a ir a por Claro, ti. entonces, tía, yo una cosa que no te diferencia, yo soy castaña, y me puse mechas y tenía un amigo que dijo, quiero hacer algo así guay, y me puso rubia del todo. Nunca me habían insultado heavy.
Pues te juro que fuese rubia, ponerme al volante, yo soy un poco macarrilla, entonces, pero me decían cada cosa, empezando por rubias, como si la palabra rubia hiciese que lo que te van a decir después es peor. Sí. Sí, sí, o sea, yo me quedé flipada y dije, yo quiero volver a ser castaña, tío, esto no puede ser. No, hay que soportarlo con mucha paciencia lo de ser rubia. ¿Qué quieres que te diga? Ay, es que no somos nadie, joder. Y yo quiero poner un ejemplo, porque ahora ya vamos a empezar a entrar en la tercera ola a Sí, nivel Europa, simplemente para comparar lo que dijo Miguel Primo de Rivera en 1933, presidente de la sí. República, el dictador, sobre la mujer. En el discurso dice que hay que salvar la patria y que salvar la patria siempre es labor de la masculinidad en el sentido de fortaleza de corazón, entendimiento y temperamento adecuado. Vale. Joder. Y sobre todo en la perseverancia en las conductas. Y dice textualmente, en esto nos acompañan las mujeres españolas, Ah, las maduras, las jóvenes, las obreras y las artistas, todas, porque todas ellas tienen sensibilidad de perfección. toma. Y ese gran femenino que ellas persiguen es su patria. O sea, esto hace un discurso, un español dictador en 1933. Pero es como que está mezclando churras con merinas, ¿no? No, es la época. Él quería hacerlas sentir integradas y dice, vamos a por esto que requiere de masculinidad, Sí. pero vamos a ir con las mujeres que tienen el gran femenino. O sea, los está poniendo como lo más igualado posible, Claro, aunque pero son el distintos gran femenino es la patria. de todas ellas. El gran femenino que persiguen, o sea, la igualdad. Eh, Vale. Por eso, pero no es la Vale, patria, gran porque no. femenino es la patria de todas ellas, pero él no la puede llamar. Nuestro gran femenino es como su masculinidad, es lo que somos. Vale, vale, vale. Vale, Vale, vale. entonces como que nos asimila. Y mira lo que dice el jefe de los servicios psiquiátricos militares del franquismo, el doctor Vallejo Nájera Martínez. Ay, me encanta. Dice, la mujer es buena por los frenos sociales que le imponemos, Hay que pero si joderse. quitamos... Calla, María, Perdón. que esto es pamear y no echar gota. Pero si quitamos los frenos, su instinto es cruel como no hemos visto nunca, por la falta de inhibiciones inteligentes y lógicas. Y dices tú, Eh, joder, si es que aquí hay que 40 años de diferencia y habíamos ido 40 años para atrás. No, 40 no, no, 150. mucho más para atrás. Mucho más para Jefe de atrás. psiquiatría, imagínate la vida de una mujer en un psiquiátrico en la época franquista. No, no quiero Sí, imaginármela. los renglones perdidos de Dios, pero bueno, esa era de clase alta y bueno, puteada estaba, ¿eh? Los renglones torcidos. Sí, sí. Eso. Obra que yo recomiendo porque es espectacular, del señor Torcuato. Madre mía. Entonces, dejamos España, volvemos a Europa, la tercera ola. Aquí Vale, abarca desde la Revolución del 68 hasta los años 80. vale. Y aquí empezamos con el feminismo liberal, que lo característico del feminismo liberal es decir que las mujeres son desiguales al hombre. Ajá. No, no se centra en que están oprimidas, sino en que somos diferentes. Y lo que necesitamos es la igualdad. Vale. Por ejemplo, el que las mujeres no estén en la esfera pública, que no estén en el mercado laboral. Eh, Esto hace que empiecen a meter los temas también personales y privados, Vale. ¿vale? Porque de ellas viene el tema de lo privado es lo político, que es un lema del feminismo súper importante, bien entendido porque es que es una realidad. Cuando dicen lo personal es lo político, se refieren a que lo que pasa en tu vida privada puede corregirse hasta cierto punto desde la esfera pública. Y ellas están hablando de lo que pasa en casa con las mujeres, pues que no pueden trabajar, que pueden ser maltratadas, que son una mera propiedad, que no tienen prácticamente ningún derecho. Claro, Años pero 60, ¿eh? eso 68. pasa en casa porque es el Estado el que está proponiendo esa postura, no porque ocurra. O sea, quiero decir, lo privado es, lo personal es político,
no tiene ningún sentido, porque no es que lo personal sea político, es que lo personal ya se está rigiendo por lo político. Es la propia política y la propia legislación vigente la que te está diciendo que no puedes tener un pasaporte, que no puedes viajar, que no puedes tener una cuenta corriente, que no puedes acceder a cargos Claro, públicos. Entonces, ¿qué cojones te vas a meter en lo privado? Métete en lo político, métete a regular la legislación, no a regular lo que pasa en casa, porque lo que pasa en casa pasa por la legislación que existe. claro, pero se refieren a eso, es que hasta ese momento la vida privada de una mujer no se reflejaba en absoluto en lo político, porque era propiedad de su marido. ¿Me entiendes? Las leyes estaban hechas para los hombres. Sí, Mira sí, la sí, del sí. adulterio. Tú a la cárcel o vete tú a saber, y vete tú a saber lo que te va a pasar por ir a la cárcel por adulterio. Ah, Y sin embargo, lo que pasa en casa con el hombre sí es político. no. Tiene todos los derechos, Vale, vale, vale. por ley. Entonces ellas dicen, vale, pues lo privado de las mujeres tiene que ser también reflejado en lo político. Uh-huh. ¿Y cómo se hace eso? Introduciendo mujeres en las esferas públicas y políticas. Claro. Claro, y también pone muchísimo énfasis en que hay que teorizar, que hay que ser serias y que hay que buscar conceptos, explicarlos y convencer. ¿Y cómo vamos a convencer? Por medio de la razón. Que Vale. yo, ya que alguno de hoy entendiese eso también hoy, ¿eh? Ya, pero cuando llevas cientos de años diciendo que la mujer es estúpida y no razona y no tiene suficiente intelecto, ahora busca tú argumentos para convencer con la razón. Claro. Claro, sí, sí, tal cual. Pero bueno, ellas se centran en eso, en teorizar, en dar conceptos, en convencer. Vale. Pues es el feminismo liberal, no va a la violencia, no va a los grandísimos cambios, no va a destrozar el sistema. Vale. Pero ¿qué pasa? Tenemos la izquierda contracultural del 68. Pues la izquierda que va a por el sistema. El sistema estaba vendido completamente. Es cuando empiezan a luchar por los derechos de los negros en Estados Unidos. De repente el ser humano despierta a ¿qué estamos haciendo? Vamos a buscar la libertad, ¿no? Uh-huh. Es No. el paso siguiente al bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y el que todos los seres humanos sean iguales, no solamente hombres y mujeres. Entiendo que cualquier tipo de persona. Sí, sí, claro. Y aquí, gracias a ese movimiento contracultural, empieza a fortalecerse y a generarse un movimiento muy fuerte que es el feminismo radical, que se opone completamente al liberalismo. ¿Por quién? ¿Por qué se opone? Porque lo que el liberalismo radical pretende es cambiar el sistema. No quiere mejorar el sistema, quiere cambiar el sistema. Parte de la base de que el patriarcado sigue completamente presente, que hasta cierto punto es verdad, Sí. porque es que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo unos añitos de recuperación de la Primera Guerra Mundial y antes de eso Europa era, vamos, eran reyes pero eran señores feudales en la práctica. Uh-huh. Entonces, pues de repente lo que hace este feminismo radical es decir, no nos vale nada de esto. Lo primero que quiere es acabar con la mística de la feminidad, que estaba plenamente vigente. Claro, y lo que quiere es abrir pues, unos cambios drásticos en los valores y en la forma de vida de las mujeres actuales. Piensa en cualquier película que esté orientada en los años 60-70 en Estados Unidos. Los negros estaban Sí. acribillados, las mujeres eran esos floreritos y esos seres simples que había que mantener pseudo contentos para que no te la liasen, en el mejor de los casos. Y claro, de lo que se da cuenta el feminismo radical es que el primer fallo del sistema, el más grande, es que el sistema dice y legitima que es universal en sus principios, pero en realidad eso es mentira. Es sexista, es clasista, es racista, es imperialista. Claro, pero ¿y entonces qué haces? ¿Cargarte todos los sistemas de gobierno y empezar de cero? No, empezar a crear movimientos sociales radicales, cambiar la sociedad. No, pero Los que buscan tiene que haber cambiar un el sistema y cambio. el sistema se cambia porque cambias la sociedad. Pero Quieren tiene... abrir las cabezas de la gente, pasar un estropajo e insertar a fuego ideas que ellas tenían. Pues Vale. eso, la igualdad no, La la diferencia. superioridad. Claro, 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 claro. Hombre,
¿Yo qué quieres que te diga? Me parece, no sé, vale, no voy a dar mi opinión. Son más radicales, pero es que el feminismo radical en ese momento, pues igual que los movimientos antirracistas y y antiimperialistas, Ujú. eh, son los que nacen ahí. Sí, lo que necesita en ese momento la sociedad, lógicamente. Porque si no, Claro, no hay lugar a que aparezcan. no, es que hemos pasado mucho tiempo preparándonos para eso. La mentalidad realmente está cambiada. Prácticamente lo único que hay que afianzarlo es con leyes y al principio con ruido que puedan dar a luz leyes. Claro. Porque aparte de estar muy marcados por su carácter contracultural, el feminismo radical no estaba interesado en hacer grandes reformas de los partidos, sino en nuevas formas de vida y dar a luz a un hombre nuevo, Vale. que yo entiendo aquí que es una mujer nueva y un hombre nuevo. Sí. Y al hombre se le tenía mucha tirria porque era el... Claro, el feminismo liberal decía que el causante de las desigualdades era el sistema y los radicales dicen que no, Era que el el hombre. causante es el hombre. O sea, el hombre, el género masculino, Sí, el el varón. sexo masculino, el varón. Claro, Por pero ejemplo, aquí tenemos a Robin Morgan, que es una poeta, activista, feminista y periodista, que nos dice pues como lo que era la experiencia generalizada para las mujeres en esta época. Y dice, como quiera que creíamos estar metidas en la lucha para construir una nueva sociedad, fue para nosotras un lento despertar y una deprimente constatación descubrir que realizábamos el mismo trabajo en el movimiento que fuera de él, pasando a máquina los discursos de los varones, haciendo café, pero no política, siendo auxiliares de los hombres, cuya política supuestamente reemplazaría al viejo orden. Claro, o sea, es que claro. era verdad. Tú podías ser secretaria, pero no podías ser jefe, y mucho menos tener un secretario. Te dejaban trabajar, pero en la tienda de ropa o en el mercado o en cosas de mujeres, que no Ya, requisiesen de demasiado pensamiento. ya. Y claro, ¿qué decían? Pues como el hombre nuevo se está haciendo esperar, vamos a dar a luz a la mujer nueva. Claro. Y entonces vamos a empezar a reunirnos por nuestra cuenta. Y así como el feminismo liberal tenía muy en cuenta a los varones y era consciente que necesitaba a los varones para abrirse camino, el movimiento radical dice que no, que las mujeres que no los necesitan y que hay que despegarse de ellos. Y de hecho es que se crea un sentimiento como de rechazo hacia Sí, el varón y de sí, superioridad sobre el varón. sí, sí, sí. Que no te hace Claro, falta, que no lo necesitas y que ajá, es despreciable. sí, 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 sí. Perdón. Y aquí nace el movimiento de liberación de la mujer, donde se organizan de forma completamente autónoma y no se admiten varones. Espera un segundo, Ana. Vale, No, Gonzalo. Comete una manzana. Deja eso donde estaba. No, después de eso nos vamos. No te preocupes, déjalo. ¿Vale? Gon, eso va a ser la cena. Déjalo donde estaba, por favor. La cena. Déjalo donde estaba, por favor. Listo. vale, listo y eso. Bueno, repito desde el principio, ¿vale? Aquí se crea el movimiento de la liberación de la mujer, donde se Sí, organizan de forma completamente autónoma y se separan completamente de los varones. Y nacen dos grupos dentro de este feminismo radical, las políticas y las feministas. vale. Y las políticas lo que quieren hacer es entrar en la esfera política y cambiar desde ahí. Y Vale. las feministas se manifiestan completamente en contra de la subordinación a la izquierda, se separan. Realmente no se separan de la izquierda, siguen siendo de izquierda, pero los critican muy constantemente. Vale. Y finalmente las políticas se van a unir al feminismo liberal y las feministas se van a quedar solas en el feminismo radical. Vale. Claro, pero desde el feminismo radical no puedes cambiar nada. Quiero decir, si No, eres pero un puedes ser hacer mucho social, ruido. claro, si eres un ser social, vives en un entorno social, los cambios se hacen a través de la legislación, no se hacen a la fuerza.
Nos hacen obligando a la gente, bueno, sí, la legislación te obliga, pero quiero decir, no vale con manifestaciones. Sí, son muy bonitas, hacen mucho ruido, cantas mucho, lo que tú quieras, pero no sirve de nada si no hay luego un reflejo en el ámbito político. Entonces, si desprecias ese ámbito político y lo que puede hacer, que es un absurdo. Claro, ellas no es que desprecien al ámbito político, porque de hecho su aspiración también es cambiar las cosas desde del ámbito político. Ujú. Pero lo que ellas dicen es que no se pueden subordinar a la izquierda, que está llena de hombres, Sí, y que tienen que separarse y estar ellas solas para crear esa especie de gran femenino, pero solo para ellas. Un mundo de mujeres para las mujeres y no para los hombres. ¿y qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? Es que no sé. Subordinarlos, porque Vale. son inferiores. Como las Amazonas, Pero, ¿sabes entonces. lo que pasa? Que realmente es como eh, la parte siempre más extrema es como una especie de brazo armado, entre comillas. Y realmente son los que más ruido hacen, los que más impactan y los que cambian más rápido la mentalidad. Entonces, cualquier movimiento moderado se suele ver favorecido por un movimiento de su rama más extremo, porque el extremo nos asusta, pero nos lleva más cerca del moderado. Sí. Vale, o sea, las feministas radicales, las más radicales, pues han valido para, de hecho, son las primeras, son ellas las que empiezan a politizar y a analizar todas las relaciones que estructuran la familia, la sexualidad, empiezan a sintetizarlo todo, son las que sacan las ideas de qué es ser una mujer. Sí. Y aparte, como tienen una rama que les viene un poco del psicoanálisis, de la parte inconsciente, pues también son creativas y les echa imaginación. Entonces, claro, son como la parte extrema y filósofa del feminismo. Y son más extremas, montan más pollos y hacen lo que hacen. Pero realmente son un facilitador. Lo que a estas les lleva 10 años, a las otras les lleva Sí. 50. Era Sí. como, ¿no te acuerdas que se habían pasado intentando durante 40 años de forma pacífica y Sí. democrática? Pues es que hay veces que hay que pegar una hostia en la mesa Y ya está. y te sube 4 escalones de golpe. Sí. Claro. Entonces son muy útiles. Aquí podemos hablar de dos obras fundamentales, como Política sexual de Kate Millett y la dialéctica de la sexualidad de Shulamit Firestone, de 1970. Aquí empiezan ya a acuñar los conceptos fundamentales para el análisis del feminismo. ¿Cuáles son? Pues patriarcado, género y casta sexual. Yeah. ¿A qué son útiles? Pues Sí. nadie se había parado a poner esto por escrito y mejor o peor racionalizado. Claro, pero también es verdad que estas tienen un tinte que el patriarcado lo llevan a cuestas como el primer día. ¿Qué quieres Entonces también decir? es pues que el patriarcado está plenamente vigente. Hombre. Pero no, o sea, sí, vale, lo que tú quieras. Y obviamente en los 70 mucho más que ahora, pero ya la mujer, ya se habían conseguido bastantes cosas. El feminismo es algo que va a estar hasta que nadie tenga queja o hasta que sea esto igualdad de derechos. Estamos, yo entiendo que muy cerca, ha quedado un pozo psicológico que es yo lo llamo más machismo que patriarcado. Mucho más, para mí tiene mucho más que ver con el machismo que con el patriarcado. Pero esta siempre tiene presente como que el patriarcado está ahí como si no se hubiese conseguido nada, como si co- siguiésemos sin poder salir de casa. Como que si hasta que no se consiga todo, no significará nada. No vale nada. Sí, son muy extremas, entonces son así o todo o nada. Vale. Y lo vemos a día de hoy, que hay veces que hablan que dices tú, hostia, que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y casi en una situación que no haya una autoridad por ahí. Ya. Entonces, bueno, para ellas definen patriarcado como el sistema básico de dominación sobre el que se levanta el resto de las dominaciones, como la clase, la raza y todo lo demás. Y el género expresa la construcción social de la feminidad. Que vemos aquí que el género es psicológico, es una construcción social, es psicológico y lo crea la sociedad.
Claro, pero ahora no se utiliza de esa manera. Uy, ahora te dicen que ser mujer es como te sientes. A día de hoy el género, cuando hay esos debates es porque no existen dos géneros, masculino y femenino. Digo, no existen dos, existirán 27, pero existen dos sexos, que son el Claro, pero masculino es y el que ellas femenino. separan género de sexo. Lógicamente, es que el género no existe como tal. Bueno, pues pero es un concepto. Ellas son Ya, las... pero no existe, es un concepto abstracto. Y sin bueno, embargo, la pero diferenciación la sexual sí seta existe. alucinógena tampoco existe, pero no, bueno, Ya, sí, no, pero sí, escúchame, sí, ahora sí, es algo mismo, concreto. claro, ahora mismo la diferenciación sexual que existe, que es real, es como si estuvieses insultando a alguien, porque no hay dos sexos. Digo, vamos a ver, ¿cuántos hay? ¿27 entonces? Solamente hay No, dos. hombre, es que separar lo biológico del ser humano a mí me parece muy complicado, porque somos muy biológicos. Entonces, ¿que se puede cambiar lo biológico por... Sí, Que tú puedes tener el sentimiento que quieras, vale, pero tienes pichurra sí, o tienes pachocha, me da igual. claro, pero yo puedo entender que digas, vale, sexo, hombre, o sea, varón, mujer, o pene, vagina, bien, porque en el ser humano hasta ahora, menos quitadas excepciones, no hay otra cosa. Y ahí puedo entender perfectamente que digas género, lo que tú quieras. Es que me da igual, o sea, No, pero ¿por género qué puede ser resulta hombre, ofensivo? mujer, mariposa, Sí, sandalia, playera, me da igual. Porque si es algo psicológico y a ti te apela, sí, yo hoy quiero ser una pues antena a de mí me la televisión. pela que te apele y me parece bien. Pero claro, no vamos a entrar con que el sexo no existe y tenemos que entrar en el género únicamente, En, o que el sexo es una construcción social. Pero no, estas dicen que o sea, que el sexo es una creación, una esta social, pero no, ellas hablan del género, vale, que es una construcción social. Y luego, de la casta sexual, dicen que es la experiencia común de opresión vivida por las mujeres. O sea, hay castas sexuales, la de las mujeres es oprimida y la del varón es opresora. vale. Consideran que todos, absolutamente todos los varones, y no solamente la élite, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal. Vale, ya es transversal en todas las clases, ya no se trata de clases. Vale. Pero normalmente lo que dicen es que es más psicológica la opresión que económica, porque ellos lo que quieren es sentirse guay de sentirse superiores. Porque tú date cuenta que, claro, la mujer aquí opina que el hombre es que el patriarcado dice que el hombre es superior porque está así ordenado, Porque lo pero dice no Dios, porque sea sí. la realidad y la naturaleza. ¿Mm? Que no, eso venía por orden divina. O sea, el Ya, hombre ya, pero era la mujer superior dice que porque tener sí. algo, bueno, que Claro. no, que eso es una mierda que a ellos les viene bien, que no lo hacen tanto por la parte económica, que eso les da un poco más igual. Y digo yo, a mí me da lo mismo. Casi peor que sea porque te haga sentir gusto y bien contigo mismo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la opresión, cuando dice que la dimensión psicológica de la opresión es la que realmente ellas llaman la atención sobre eso, sí que hay una opresión psicológica que es muy evidente, pero que no Mm, existiría si no se considerase que existe una opresión económica. Quiero decir, si una mujer no siente que no tiene económicamente medios por los que subsistir sin la persona que tiene al lado, sin el hombre que tiene al lado, sí, se va a dejar someter psicológicamente. hombre, claro. No, no, es que tu alternativa era lamentable. Claro, si tú tuvieses medios económicos suficientes, te digo yo por dónde te pasas la opresión psicológica, ¿sabes? Lo podemos saber perfectamente. A esta. Claro, pero por ejemplo, cosas súper útiles que hizo el feminismo radical es que organizó lo que llamaban los grupos de autoconciencia. Aquí se reunían mujeres y Sí, participaban simplemente para exponer cada una su experiencia personal, cómo se sí. sentían oprimidas, cómo vivían, en otras circunstancias, cómo no se sentían oprimidas, ¿vale? Ujú. Y todo esto lo hacían pues en clave política para llevarlo, o sea, para realmente lograr una transformación entre ellas Sí, y llevarlo a la esfera política, porque tú date cuenta que aquí ya las mujeres están en la universidad, están en el trabajo, están mucho más presentes y empiezan a hablar mucho más sobre estos temas.
En España teníamos a Cristina Almeida dando por culo. Luego, aparte, la televisión. Ya no Sí. solamente la radio, la televisión es masiva y claro, se propagan muchísimo más las ideas del feminismo. Y de la liberación, por lo menos en España, ya no solo del feminismo, sino de la liberación sexual. El que muera Franco y el que de repente todo el mundo pueda hacer y pueda decir lo que quiera hacer y lo que quiera decir, que lo ves desde Sí, ahora, desde 50 años después, y dices, hostia, colega, cómo se les iba la olla, ¿eh? Mira las pintas que llevaban y lo que hacían, pero claro, es que en ese momento necesitas de alguna manera quitarte de encima todo ese yugo que tienes. Entonces te vas al otro extremo, a la exageración, a cuanto más ruido, más brillo y más grito tenga, mejor. claro, pero es que a mí esto me parecen ideas cojonudas. Porque dices, vale, guay, si es que hay que explicarlo, hay que teorizar desde la experiencia de cada una, no, no vamos a hacer como los filósofos del siglo XIX. Vamos a filosofar sobre el sentido del ser. Mm. Vamos a filosofar sobre qué es una mujer y qué es un varón. Y lo hacen a través de grupos de conciencia, que me parece espectacular. Y con el Luego también fin, hay un componente súper igualitario y antijerárquico en estos grupos, por el cual ninguna mujer puede estar por encima de otra. De hecho, se veía muy mal que alguna quisiese destacar por cualquier cosa. sí, Entonces, esto era un problemón para el feminismo radical, porque claro, entraban las nuevas y simplemente con decir que estaban de acuerdo con las ideas, ah, ya estaban dentro. Y una novata que entrase podía poner en tela de juicio todo lo que había dicho, vamos, las que llevaban toda la vida allí. claro, pero si lo que estás compartiendo son experiencias personales, no puedes estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. Quiero decir, no estaban creando una política respecto a eso, no estaban creando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú llegas ahora Estaban y dices, creando la base de la política del feminismo. pero estaban las políticas por el otro lado. Sí, pero estaban alimentando las políticas con estas ideas, porque no Vale, se llevaban bien, pero unas se leían a otras y se escuchaban a otras. vale, vale, vale. De hecho, era muy normal que las radicales llegasen a mítines de las feministas políticas o liberales diciendo abajo el feminismo, fuera de aquí, no estamos, o sea, era muy normal. De hecho, fueron espectaculares los actos del activismo. Hicieron manifestaciones multitudinarias, marchas de mujeres, actos de protesta y de sabotaje que ponían en tela de juicio que la mujer era un objeto de mercado únicamente, para el patriarcado, obviamente. Claro. Quemaban sujetadores, corsés, saboteaban charlas de expertos sobre el aborto. Ah, Vale, había una comisión de expertos que además estaba creada por 14 varones y una mujer que era monja. muy bien, hombre. Pues iban a montar ahí, vamos, on fire, quemaban sujetadores delante de la monja. Los que más saben de esto. Y hay una activista ¿Cuántos? famosilla, sí, Grace Atkinson, bueno, famosilla no, es una escritora, una filósofa, que se negaba a dejarse fotografiar en público al lado de un varón. ¡Qué asco! No fuese a ser que le pegase algo. Que no, que a mí con ese hecho el presidente de los Estados Unidos, que es liberal, me da por culo, demócrata, fuera. Ya lo digo si era no se dejaba investigar fotografiar. Claro, pero todo eso sale bueno, te iba a decir en redes sociales, no, en lo que había antes, en medios de comunicación. Entonces En todo eso radio y llega a tele, todos claro. sitios, Y se claro, veía, que ya no es lo mismo que te lo cuenten que las veas ahí quemando sujetadores. claro, Claro, ¿qué pasó? Que entró en casa de absolutamente todo el mundo occidental. claro. Ya, Mm. y luego también hay que agradecer a las radicales que en actividades no tan espectaculares como las de las quemas hicieron cosas muy beneficiosas para la mujer, como fue centros de ayuda y de autoayuda para estudiar, organizarse, hablar de salud, de ginecología, Sí. hablar de feminismo y nada, o sea, también crear centros para mujeres maltratadas, centros de defensa personal y guarderías. ¿Y todo Y eso para dónde ellas, está ahora? ¿qué? ¿Todo eso dónde está ahora? Todo eso ahora lo lleva Hombre, el Estado. hay centros de ayuda de un montón de cosas. Sí, pero ya no está, o sea, ahora ya está institucionalizado.
Claro, es que luego entraremos en el feminismo institucional del siglo XXI, claro. Ya. Sí, sí, claro. Pero a mí una cosa que me parece súper curiosa es que para ellas, si el valor más elevado del hombre era la justicia, que lo decían ellas, y no sé si hasta cierto punto piensan así los hombres, el valor principal para la mujer era el cuidado y había que igualarlos. El cuidado era tan importante como la justicia. Uh-huh. O sea, Bueno, son ideas súper... A mí me es parecen muy ideas chulo. alucinantes. Es muy chulo. Lo que pasa es que escucharlas tenía que ser cansino. Y aparte, como unas podían echar a otras y podían ser novatas para siempre, pues lo que se podía hacer con gente que tiene experiencia y sabe en menos tiempo, pues como estaban ahí las nuevas y echaban a las antiguas por saberlo todo, pues claro, los procesos eran larguísimos y las charlas eran cansinísimas. Yeah. Pero claro, los liberales y los políticos se estaban alimentando de todo eso. Claro. Es que de hecho, casi todas de las experimentadas acabaron siendo expulsadas de los grupos que habían fundado ellas mismas, sí. O sea, te lo curras, lo montas todo, haces la de Dios es Cristo y luego van y te echan. Sí. Por vieja. Sí, y se dice que entre ese proceso tan cansino de que nadie manda, todo el mundo, la opinión de todo el mundo tiene el mismo valor, Sí. pues que entre eso y que también ellas no no hacían de la diversidad causa para las mujeres, o sea, no incluían la diversidad. ¿La diversidad de qué? Feminismo, mujeres, hombres fuera. Pues dicen que eso, pues entre que lo ayudaron a conseguir muchas cosas y esa cerrazón, pues acabaron teniendo un declive importante. Que no murió, pero ahí realmente luego se ha institucionalizado y el feminismo radical a día de hoy se ejerce desde el gobierno, o sea, o desde la esfera política. No vamos a señalar a nadie, ¿no? No. ¿A qué? Ya no tiene sentido. Entonces, después del declive de este feminismo que aportó muchísimo y abrió muchísimo los ojos a mucha gente, el feminismo liberal se asocia con el socialismo, porque decía que como la lucha contra el patriarcado, que era un sistema de dominación social, era su objetivo, y el socialismo, su objetivo era la lucha contra el sistema capitalista y de clases, pues que realmente podían prácticamente ir de la mano, porque eran muy compatibles los objetivos. Hombre, son los gobiernos que están saliendo en ese momento, claro. ¿Con quién te vas a asociar? Con el que tenga el poder en ese momento. Y en los 70 predominaba la izquierda o lo liberal, tanto en Europa como en Estados Unidos. Claro. Claro, y esto ayudó muchísimo pues, a que se hiciese política sobre todo lo que habían pedido tanto las liberales como las radicales. ¿Y hay algún momento de la historia en que, es que esto me lo estoy preguntando en voz alta, igual me estoy metiendo en otro jardín? ¿Hay algún momento de la historia en el que el feminismo se haya asociado con los conservadores o con la derecha o con como lo quieras llamar? Es que el tema con el conservador menos, pero también como las mujeres conservadoras sentían también mucho la diferencia, también había el feminismo era transversal en clase social y en política. Lo que pasa es que ha hecho mucho más ruido el de la izquierda, pero había un feminismo mucho más moderado en la parte conservadora, pero sí lo había, siempre lo ha habido. Vale. Lo que pasa es que el que ha montado pollo y el radical era el de izquierdas. Sí. La contracultura siempre es de izquierda. El conservador conserva. Y el de izquierda rompe y rasga. Petardea, claro, somos como el frío y el calor. Claro. Ellos son fríos y nosotros calientes. Bueno, es que yo me considero de izquierdas, pero ya no soy nada ni de nada. Qué pena. Pero bueno. Entonces, el feminismo radical declina y evoluciona. ¿Y en qué se convierte? Una especie de feminismo cultural. Pues vamos a ir a por la cultura de una forma mucho menos radical. Además, mientras el feminismo radical lucha por la superación de los géneros, el cultural se quiere centrar en la diferencia. Los hombres son diferentes a las mujeres. Sí. No podemos buscar la igualdad. Entonces, aquí se iguala pues, la liberación de las mujeres con el desarrollo. Esto es súper importante. Dicen que sí, para que haya desarrollo, la mujer tiene que ser libre. Y
también quieren mantener pues esa especie de contracultura femenina. Es crear ese mundo de mujeres para mujeres, pero no de una forma violenta ni obsesiva, simplemente en su universo. Y claro, no tan pacíficamente, ¿vale? Porque sí es verdad que es una contracultura y sí es verdad que consideran lo masculino como lo peor, porque denigran los valores masculinos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Raquel Osborne, que es una escritora actual, española, doctora en sociología y especializada en sociología de género, y dice, pues, lo que se atribuye a un principio y a otro, al principio femenino y al principio masculino. Dice, Sí. los hombres representan la cultura, las mujeres la naturaleza. Ser naturaleza y poseer la capacidad de ser madres comporta la posesión de las cualidades positivas que inclinan en exclusiva a las mujeres a la salvación del planeta, ya que son moralmente superiores a los varones. La sexualidad masculina es agresiva y potencialmente letal. La femenina difusa, tierna y orientada a las relaciones interpersonales. Por último, se deriva la opresión de la mujer de la supresión de la esencia femenina. O sea, hay supremacismo femenino. Es que esto es como si yo me pongo a decir cosas y las junto. O sea, Sí, pero ya. son herederas del feminismo radical, entonces... ¿Cómo que ser naturaleza y poseer la capacidad de ser madre comporta la posesión de las cualidades positivas? Bueno, por eso. O sea, ¿cuántas madres hay Hay que no opiniones, tienen ¿no? ni una puñetera cualidad positiva, señores? Hombre, no, pero claro, que No el tema de sé, que tú puedas dar vida, pues te hace... Claro, moralmente es la única que superior. puede salvar al planeta, pero bueno, de ahí a que los hombres son inferiores o que denigrarlos, pues no. Es que además puedes estar de acuerdo con alguna frase, pero relaciona cosas y da por hechas cosas. O Claro, sea, pues lo junta todo esto es como, consecuencia de ¡hala! esto y dices tú, pues no. No sé, Porque yo también te digo, una mujer hija de puta, yo no la querría tener enfrente. no, Es no, que yo no pero sé qué es peor. no sé, Entonces, claro, o sea, estas generalidades de como tienes pito eres y yo moralmente vagina, yo puedo inferior. salvar el planeta, tú Claro, mal. y tú quieres matarme. Tú mal. No sé, tío. O sea, potencialmente letal y la sexualidad femenina no es potencialmente letal. En serio. Potencialmente letales somos todos. Totalmente. Todos, en Ellos son más cualquier fuertes, momento. por lo general, pero sí, letales somos todos. En potencia cualquiera puede matar a otra persona. ¿Qué me estás contando? Que no. Claro, pero es que además exaltan el principio femenino por encima de todo y sus valores. Entonces, claro, con esto de la diferencia sexual, que ponen muchísimo énfasis en la diferencia sexual, condenan la heterosexualidad por ser, vamos, por vivir en Ah, connivencia con el mundo masculino y toma se acude a. ya. Claro, entonces, ¿cuál es la única salida? El lesbianismo, no hay otra alternativa. Sí, Si no, la estás asexualidad. contaminado. Claro, que se te ha olvidado, los asexuales existen. Para feministas de la diferencia, no. Claro, y dices, esto Europa sí, pero por ejemplo, esto Estados Unidos sí, pero esto se trasladó a Europa, por supuesto, se copia, Francia, Italia, los que siempre se traen, se traen lo guay, ¿no? Son Sí, muy innovadores. Y en Francia, claro, además en Francia con componente francés, que solo hay que ver los anuncios de los perfumes para ver el inconsciente y la sí. esfera intelectual francesa. O sea, no entiendo nada. En Francia, por ejemplo, la mujer es absolutamente lo otro con respecto al hombre. Vale. Y dentro de esa otredad toman el psicoanálisis ¿Hala? como el medio privilegiado de reconstrucción de una identidad propia, solo femenina. O sea, exploran el inconsciente como una herramienta para ayudarse a reconstruir la identidad femenina que Madre. necesitamos. Por supuesto, exclusivamente femenina. Ahí nada. La Escúchame, pero masculina ni nos importa ni la queremos saber. para leerte un ensayo de cualquiera de estas necesitas un libro de instrucciones, Sí, sí, es como leer 3 a Kant diccionarios, claro, o sea, ¿de qué me o a estás Heidegger, hablando? es lo peor, ¿Qué, pero lo peor. qué quieres? ¿Llegar a un nivel en el que solamente te entiendas tú contigo misma? Perfecto. O sea, el resto de la humanidad no te va a Pero seguir. los franceses son muy de eso. Los franceses son muy chauvinistas y muy de innovar por demás. Claro, entonces son súper crípticas, son... Yo leí un libro de Virginie Despentes, que es una feminista Sí, francesa cachondísima que está viva a día de hoy. sí, sí, sé quién Y a mí es. me hace mucha gracia porque es muy bruta hablando y en el último capítulo hablaremos de ella porque es brutal. El libro se llama La teoría de King Kong, ¿no? Sí. Y te lo juro, es como, ¿qué te ha fumado, Virginie? Porque te sigo, pero ¿cómo has conseguido esto? Y a veces no te sigo, porque además a mí hay una idiosincrasia francesa
que los franceses utilizan muchísimo en sus obras literarias. Y que asumen que todo el mundo es igual, claro. Y si no, te jodes. O que todo el mundo es capaz de entenderles y el que no merece la pena. Claro, es eso. Tú fuera, bicho. Sí, y lejos de pensar que esto no era nada, aquí hay personalidades del feminismo francés como Annie Leclerc, que no es hermana del piloto de Fórmula 1, Hélène Cixous y sobre todo Luz Irigaray. Nada, aquí critican muy mal el feminismo igualitario por considerar que es simplemente reformista y que va a intentar asimilar a las mujeres a los varones. Sí. Y nada, y esto hace que no podamos nunca desprendernos de la dominación masculina. Entonces lo que hay que abogar es por organizarnos autónomas y absolutamente fuera de los varones. Y digo yo, si se dejase, claro, es que esto sería en un mundo y completamente utópico, pero si se dejase a cada mujer... filosófica, esta gente es muy filosófica, o sea, si tú lees a filósofos de cualquier época, tío, o sea, de verdad que tenías tiempo para ponerte a pensar en eso y que de verdad que es muy interesante, que necesitamos a alguien que se siente a pensar sobre estas cosas, pues estas son esas. Claro, pero las dejan pensar y se hacen unas pajas mentales chulísimas y otras un poco gore. Pero se permiten juzgar al resto de la humanidad con respecto a esos pensamientos tan de setas mágicas que llevas. Y ostras, no sé yo en qué te ayuda eso, sinceramente. No sé, porque además luego también había mucho enfrentamiento entre ellas, con lo cual tampoco es que digas, bueno, hacemos un grupo cerrado pero muy fuerte. No. Entonces, no sé. Bueno, a sentirte realizada y has dicho lo que piensas. Y si estás convencida te has quedado relajada, no sé. Pero bueno. Pero son muy útiles. Es que tiene muchísima utilidad toda esta teoría extraña. Vale, te sigo. Y luego también, claro que tenemos el 1970, por ejemplo, el manifiesto de la Rivolta Feminile. Su fundadora es Carla Lonzi, que escribe un libro que se llama Escupamos sobre Hegel, donde están súper influidas por las teorías francesas, por la necesidad de hacer una identidad propia sola de las mujeres, y también asimilan los grupos de conciencia que son súper útiles también para ella. También iban a por la mayoría del movimiento feminista italiano, que era liberal. Y, por ejemplo, entraron en conflicto con las liberales porque en el debate en torno a la ley del aborto defendían la despenalización frente a la legalización. Es que es un poco... es raro, porque es como tirar piedras sobre tu propio tejado, porque, por ejemplo, también... posteriormente, sobre la violencia sexual, se negaban a que la violación se pudiese perseguir de oficio, aun contra la voluntad de la víctima, porque consideraban que lo más inaceptable era que las mujeres ofreciesen este sufrimiento de la violación a la intervención y la tutela del Estado, que decía actuar en nombre de todas ellas. Pero entonces, ¿cómo lo vas a hacer? No querían ni que el Estado hablase por todas ellas, aunque fuese en su ayuda. Pero entonces... ¿Sabes cómo lo justifican? Que es que a mí me parece la leche. ¿Pero y qué vas a crear? Pues no sé, o sea, ¿vas a crear una ley para mujeres y otra ley para hombres? No quieren la ley de los hombres, porque no, por dicen eso. que la ley del hombre nunca es neutral. Tiene que haber una ley para mujeres y otra ley para hombres, igual que ahora mismo hay juzgados para mujeres y juzgados para hombres. Claro, pero ellas dicen que no, que como la ley del hombre nunca es neutral, es descabellado utilizarlo en la situación de las mujeres. Es la leche. Critican al feminismo por victimista, claro, porque como el feminismo es victimista porque no considera inferior al hombre y porque se considera a la mujer la oprimida por el hombre, pues es la víctima. Claro. Y por no respetar la diversidad de la experiencia de las mujeres. Claro. Me parece súper curioso sobre las italianas que dicen que se van a trasladar al plano simbólico. Y aquí es donde van a realizar ellos la liberación de la mujer desde el deseo femenino. Esto, hostia, macho, o sea, esto es para pensar sobre él. Escúchame. Nos liberará el deseo femenino. Vamos a ir despacito. No, tampoco no hay más. Nos liberará el deseo femenino. ¿Nos liberará de qué? Conceptos del deseo femenino. ¿Pero de qué nos liberará? Pues yo había pensado en el sexual. Mira tú, no hay mucha más vuelta. Joder, pero tampoco dan una solución real a nada de todo eso. No, claro, educando el deseo femenino entiendo que hacia la mujer, para el lesbianismo. Y el resto que les den. Y si no te gustan las mujeres, te jodes. No, claro, te gustará la mujer. Te obligarán. Porque tú estás bien educada, Mary. Hay que reformarte. Ahí está. hay que deconstruirte. Esto es como el otro día con el wok. Hay que deconstruirte para construirte otra vez y que seas mejor. Sí. Porque lo que eres es mal. Tú mal. Pero eres mal, ¿eh? Eres mal. Mira. O sea, no. Y vale, aparte de lo de que no aceptan la ley de los hombres, la ley masculina, no la ley de los hombres.
¿Se propone alguna solución, como crear tribunales específicos, formar a mujeres en leyes, crear Claro, leyes es que ya nuevas? quieren un mundo donde mujeres para el hombre hay que someterlo. Ah, vale. ¿A qué? Claro, o sea, es inferior, hay que tratarlo como tal. Y, por ejemplo, tienen algo muy mono, Tiene algo muy bueno. como Vale. que crean el término afidamento, que te digo lo que es y me vas a decir cómo se llama a día de hoy. Práctica de lealtad, confianza y cuidado mutuo entre mujeres. ¿Cómo llamamos esto a día de hoy? Sororidad. ¡Sí! Bien, bien. Claro, y nada. Entonces luego ya llegamos los 80, ¿y qué pasa en los 80? Que de la época liberal de los 70, pues llegamos a unos años en que tanto en Estados Unidos, pues Jimmy Carter era el presidente, era demócrata. Pues en los 80 llega Ronald Reagan y George Bush después, Vale. hasta el final de los 90, porque George Bush dejó de ser presidente en el 97. Y son los dos Conservadores. republicanos, conservadores. En Inglaterra se va James Callaghan y entra la Margaret Thatcher. Madre Y mía. después John Major, que son también los dos También. conservadores. Entonces, claro, es verdad que se han conseguido muchísimas cosas y la mujer está pues mucho más integrada y mucho más igualada al hombre en la sociedad occidental en general. Entonces es verdad que entra como en una especie de letargo el feminismo, sobre todo la parte teórica, porque le han dado tanta vuelta a todas las ideas que necesitan pues empezar a teorizar de otra manera, ver cómo va a llegar el siguiente paso del feminismo, como hablábamos. O sea, esto tiene momentos de más auge y momentos en los que se sigue teorizando, pero no se pasa a la acción porque la gente está más tranquila, ¿no? Y sobre todo poner toda esa teoría en algo práctico. Sí, claro. Por ejemplo, hay países en los que se empiezan a crear organismos de igualdad para que se construya un modelo femenino conservador, y en otros que no son conservadores y son liberales se pretende pues dar visibilidad a la mujer por sistemas de no visibilidad, sino introducirla en los poderes públicos por sistemas de cuota, paridad, discriminación positiva, listas Vale. cremallera. Vale. Sigue patente en todo momento que el poder, la autoridad y el prestigio siguen en manos masculinas, en las altas esferas. Que se empieza a hablar ya del término techo de cristal. Claro, y esos techos de cristal están en las organizaciones jerárquicas, pero en las altas esferas. En las altas esferas. Y aquí es donde se pone el objetivo. Claro, el objetivo ya es mucho más elevado, ya estamos en casi todos sitios, pues ahora ya vamos a ir a meternos en las zonas altas, 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 altas. Vale. A presidenta, como Patricia Botín. Claro, se empiezan a aparecer multitud de grupos y organizaciones pequeñas de mujeres informales que se reúnen, comparten experiencias, o sea, el feminismo sigue pues habiendo con toda la influencia que tiene del feminismo radical. De acuerdo. De hecho, muchas de esas organizaciones luego se van convirtiendo en asociaciones ya serias que están apoyadas por subvenciones estatales. Vale. Claro, y aquí nos preguntamos, ¿realmente se puede hablar de que en los 80 el feminismo estuviese aletargado o dormido? Y dice la abogada americana Yasmín Ergas, de la especialización de género y políticas públicas, es asociada y directora del Instituto de Estudios de Derechos Humanos y intenta sintetizar lo que era la vida de las mujeres en los 80 y dice: si bien la era de los gestos grandilocuentes y las manifestaciones masivas que tanto habían llamado la atención de los medios de comunicación parecían tocar a su fin, a menudo dejaban detrás de sí nuevas formas de organización política femenina, una mayor visibilidad en las mujeres y de sus problemas en la esfera pública, y animados debates entre las propias feministas, así como entre estas e interlocutores externos. En otras palabras, la muerte, al menos aparente, del feminismo como movimiento social organizado no implicaba ni la desaparición de las feministas como agentes políticos, ni la del feminismo como un conjunto de prácticas discursivas contestadas, pero siempre en desarrollo. Vale. O sea, es que era verdad, estaban ya presentes en todos, ya no había que gritar, ya hablaban en todos sitios. Claro, no había desaparecido, se había transformado, se había generalizado y de alguna manera en el mundo occidental universalizado. Sí, además ten en cuenta que estamos hablando ya de la década de los 80, el acceso, te hablo siempre de Occidente, ¿vale? De Europa, Estados Unidos.
el acceso a la educación, el acceso a los puestos de trabajo, eso ya no había que discutirlo, no había que No, pelearlo, ya no, estaba ahí. tal Ya no cual. eras la rarita porque no, podías No, no, estudiar es que cualquier para que te carrera. hagas una idea, aquí ya ideas como, por ejemplo, que teníamos que tener el mismo salario ejerciendo el mismo trabajo, Sí. que había que tomar medidas frente a la violencia de género o que había que tener una política de guarderías públicas. Ya Uh-huh. era total. O sea, Claro. todas las mujeres opinaban que sí, pero también la inmensa mayoría de los hombres opinaban que sí. Y el que no opinase que sí, no lo comemos. Claro, es que aquí se estaban haciendo cambios muy serios de conciliación, de igualdad. ¿Y quieres saber lo que estaba pasando en España en los años 80? Cuéntame, por favor. Claro, pues mira, por ejemplo, en 1983 se crea el Instituto de la Mujer, que es verdad que ya había una sensibilidad diferente en la esfera política. No podemos decir que, yo que sé, bueno, en los 80 estaba primero Felipe y luego Aznar. Ya... Sí. Yo a Felipe aún le veo con un poco de sensibilidad feminista, que tampoco mucha, pero Aznar tenía plenamente claro que no podía ser un machista abiertamente. No. Porque no tenía sentido. Que no digo que Aznar sea machista, pero que Aznar, si no es que fuese sensible, por lo menos que tenía claro clarinete, que no podía cagarle en ese sentido mucho, porque las mujeres éramos más de la mitad de la población. Sí. Y además empiezan a aparecer las mujeres de los políticos ya no como meras jarrones bonitos que llevaban a cenas, sino que empiezan a participar de la vida política e incluso algunas pasan por encima de sus maridos y se lanzan a una carrera política aparte, con lo Cristina cual... Almeida, o sea, es que ahí Cristina Almeida! ¡No Cristina estaba Almeida casada! define el feminismo en los 80, principios de los 90 en España. Que sí, que sí. Y bueno, no, esta ya vino mucho después, Hillary Clinton vino mucho después, pero también se pasó a Bill, dijo hasta luego Lucas, que para aquí ya no me sirves, yo sigo sola. Sí, pero no creo, bueno, sí, yo a Hillary Clinton le veo la misma sensibilidad No. feminista que a Aznar, para que te hagas una idea. Ya, pero bueno, bueno, aunque no la tenga, el hecho de que esté ahí y de lo que representa como mujer, le guste o no le guste, sí, porque sí, está probablemente no ahí. lo hace por eso, pero simplemente por el hecho de ser mujer, ser la mujer de quien era y estar donde está ahora, ya está haciendo que todo eso avance muchísimo más de lo que ella probablemente querría. Pero bueno. Totalmente, aquí pues eso, ya se completan las leyes pues en contra de la violencia contra las mujeres y se abre como un marco nuevo completamente para interpretar el problema de las mujeres, o sea, de la violencia contra las mujeres. Sí. Y es verdad que se sensibiliza mucho a la gente, que ya en los años 90 y en los principios del 2000 no era normal, ni nadie pensaba que era normal que un tío pegase a una tía. Tampoco pensábamos que era normal que una tía pegase a un tío. Pero eso ya es como, está impregnado ya en la sociedad y la sociedad está mucho más sensibilizada. Entonces es verdad que ya lo de que el tío lo hiciese a la tía lo veías como gentuza. Y era mucho más generalizado. Por ejemplo, en 2004 ya tenemos una ley orgánica que se encarga de medidas de protección integral contra la violencia de género. Da un tratamiento integral, abarcando desde medidas penales, agravando los tipos de violencia y ampliando la cobertura penal. Se lleva a cabo acciones de sensibilización, prevención y detección que están incluidas en esta ley, y de tutela y también impulsa pues un cambio en la percepción social del maltrato por violencia de género. Sí, además es algo que se ve muchísimo más, porque el problema real de la violencia doméstica es que pasa dentro de casa y de puertas afuera no se ve. Y lo mismo que yo qué sé, pues que tener SIDA a principios de los 80 era algo que no le ibas a contar absolutamente a nadie y de repente empieza en el cine, en el teatro, en los medios de comunicación a aparecer de manera masiva enfermos de SIDA, películas sobre tratamientos, películas sobre enfermos, películas sobre personas famosas que tienen y de repente empiezas a ver un cine, un teatro, una literatura que empieza a reflejar todo ese maltrato que ha sufrido la mujer, los hombres o quien sea, la violencia que ha habido dentro de los domicilios durante toda la vida y que se ha silenciado, y claro, lo impregna absolutamente todo y ya no está, es que antes te daba vergüenza casi decir qué ocurría en tu casa. Sí, coño, sí, a día de hoy se esconde, pero es que antes se esconde infinitamente más. Como si fuese culpa tuya. Sí. ¿Sabes?
Entonces ahora es como Sí, el que no lo dice es porque realmente o no puede, porque no hay opción, porque le están oprimiendo hasta límites insospechados, o no es porque no tenga facilidades ni sitios donde acudir, ni modos de comunicarlo, ni... No, o sea, es que es imposible que estés metido en tu burbuja y digas, no, nadie me puede ayudar, porque en el momento en que sacas la cabeza de la burbuja, todo a tu alrededor está impregnado de eso. todo, absolutamente todo. Pero claro, si encima te daba rollo, te sentías culpable y no decías nada y todo el mundo ponía cara de pobre y nadie te ayudaba ni nadie te... Bueno, te podía ayudar alguien por lo bajini, pero nadie iba a denunciar a tu marido ni a tu casa a buscarte para que fueses a denunciar, porque era como meterse en la vida de esa pareja. Claro, y no, yo hasta que no Sí, oiga el pun, no llamo a la policía, ¿sabes? ya, pero es que es lamentable. Sí, 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 pero es verdad. Luego, en 2007, sale otra ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y es súper importante porque esto es un punto de inflexión para conseguir medidas de conciliación e igualdad. Pero la conciliación aquí empieza seriamente. Y Ujú, luego la ley del aborto de 2010, que permite abortar desde los 16 sin permiso paterno ujú. y permite abortar hasta las 14 semanas. Sí. Vale, ya quita todo. Es que antes se había permitido la ley del aborto, pero era en ciertos casos exclusivos. Violación, malformación del feto, creo, y peligro para la madre. Pero no se podía hacer ¿No estaba de otra manera. incluido el daño psicológico o fuerte presión? No, era... Ay, ¿cómo lo recogían? Peligro para la madre yo creo que incluía la parte psicológica, que Sí, era a la que se podían agarrar bastante los psiquiatras que firmaban los permisos, creo. daño Pero además psicológico tenías o que algo así. tener, creo que, sí, tenías que tener un permiso. Sí, y el PP en 2017, Sí, no, 7 años después, propone la reforma esta de Gallardón, sí. pues propone una reforma para evitar el aborto libre. Mm. Sobre todo hace mucho hincapié que no se pueda sin consentimiento a menores de 18, que eso es discutible. Yo puedo entender que pienses que desde los 16 sin permiso paterno es un marrón, no sé, yo entiendo que puedas pensar eso, sinceramente. Entiendo también que quieras que a partir de los 16 y sin permiso, pero entiendo que quieras que se haga desde los 18. Y quiere eliminar el caso de malformaciones. Pues ahí entiendo que por la parte esta católica que tiene el Partido Popular. ¿Y qué pasó? Que no salió adelante. No, claro que no. No, es que creo que Rajoy no la quiso llevar, o sea, lo iba a hacer y no, y dimitió Gallardón. O sea, fue una traición y dimitió Gallardón. Y la ley del aborto se quedó como estaba. Entonces ya entramos pues en eso, ya estamos en pleno siglo XXI, el feminismo es institucional. Ya llega al poder, ya se acabó la ley de los hombres y empezó la ley de las mujeres. Claro, claro, es que además las mujeres ya están en puestos de poder por todas partes, Mm. sobre todo no, están en puestos de poder político. Pero ahí es verdad que hay una cosa que se llama el síndrome de la vicepresidenta, que dice que la mujer siempre va a ser vicepresidenta y no presidente. ¿Cómo? Y se discute de por qué, si es porque realmente la mujer nunca quiere convertirse en el esclavo del presidente, que eso es una puta mierda, o porque quiera pasar más tiempo en su vida Desapercibida. personal, con sus niños o sus mascotas, me da igual con qué. Hay una teoría, la de la vicepresidenta, que me parece súper curiosa. Pero ya estamos en todo, en lo político, no en el... ¿Son vicepresidentas? También te digo una cosa, hay una tercera versión. O sea, hay una tercera A ver, visión de eso. Tú ten en cuenta que los puestos de poder, los grandes puestos de poder, siempre se ha hablado de la soledad del poder, de la soledad sí. de la corona, y que son los puestos más criticados y más acribillados. Yo entiendo que no lo quieras tener, claro. Yo también. Yo puedo entender uno, puedo entender el otro, Pero no porque o no sea, quieras ser todos. esclavo de nadie, sino porque para que me voy a poner yo ahí, para que me pongan a parir. Anda, hombre, que se lo coma este. Claro, o no quiero ser presidenta porque en vez de 40 viajes tengo 80 Claro. y me da miedo volar. O sea, es que me da igual. En O sea, helicóptero. pero también entiendo que un tío no quiera ser presidente y sea vicepresidente, pero como hay tíos que quieren ser presidentes, eso no se nota. Claro, es que yo creo que a ellos les va mal. Yo creo que no lo piensan tanto, ¿sabes? Dicen, ah, ya cuando llegue arriba lo veré, lo de las críticas, ahora vamos para con todo. Y no, Claro. Y, por ejemplo, la mujer entra en los puestos más altos de administración, judicaturas, en sí. cátedras, Ujú. pero ya masivamente, porque catedráticas había, pero no sé si decían que la primera catedrática de ginecología había sido en 2006, creo que sí. Estás de coña. Y yo me meaba, sí, sí,
Y Lo antes, bueno, escuché claro, por ahí antes de eran una profesora ginecólogos. universitaria que creo que es catedrática, pero es de historia o algo así. Sí, sí, creo que la de ginecología, la primera era de 2006. Pero es que yo creo, yo no he tenido, no, miento, he tenido una ginecóloga en toda mi vida. Y estamos hablando de sanidad pública, ¿eh? Ya no te hablo de la privada. La privada siempre han sido Sí, ginecólogos, pero en la sanidad pública he tenido una ginecóloga y tengo 46 pues años. yo creo que es normal, ¿eh? Que Sí, sí, yo también ahora que lo dices casi siempre han sido ginecólogos. sí, que no entiendo Eh, yo muy bien por qué, pero bueno. claro, y luego también entramos en los cuerpos de seguridad, que Mm, esto da para hablar 4 vidas. ya, Pero sí, eso me están vas a en el dejar a mí ejército, en la explayarme. policía, y ya pues aquí se considera como que hay una declaración de Atenas en 1992 que se considera simbólicamente como el cierre de esta etapa. Ujú, El cierre de esta etapa, no el cierre, sino como pues estamos más tranquilas. sí. Y luego ya veremos que pues a partir de 2016, 17, 18 vuelve otra vez a ver Gresca, sale Vale. una ola nueva de feminismo. ¿Y qué dice esa nueva ola Pues es el que tenemos a día de hoy. Bueno, se crea el Ministerio de Igualdad en 2008 en España? en España. Claro, porque acuérdate que había aparecido mucho antes en el resto de Europa. Se crearon organismos de igualdad en los 80. Sí, pero era un poco más clandestino. No eran ministerios, esto es un ministerio, tía. Vale, vale, Que vale. estoy segura que hay países europeos que no tienen. Sí. Bueno, por supuesto. Hay países que no tienen ministerio ninguno. No, bueno, sí. No en Europa, pero sí Pero los hay. claro, ¿qué pasa aquí? Que aquí tenemos el feminismo completamente integrado en el sistema. O sea, la contracultura esta se acaba. Ya no Claro. se buscaban cambios radicales ni acabar con el sistema y estamos en un momento más relajado. Pero, pues llega 2000, es que yo diría 18, pero igual es 17, 16, y el ministerio en España, Sí. el Ministerio de Igualdad, yo creo que se empieza a hacer también eco del resto de los países. Pues hay otra ola de feminismo donde se integra ya pues a toda la comunidad LGTBI, ya el Ministerio de Igualdad No el ya ministerio de la estamos con mujer. todos los oprimidos pidiendo por todos, ya no es feminismo única y exclusivamente, es feminismo, o sea, es feminismo y igualdad para todas las otras minorías oprimidas. Sí, pero no para todas, ¿eh? Ya, ya, ya. No para todas, porque a mí me parece cojonudo que tengas un ministerio de igualdad y que busques la igualdad de todos los ciudadanos de tu país, pero no es para todos, es para aquellos Claro, que es que cumplen además, una serie de requisitos, porque por ejemplo las minorías étnicas, ya me dirás tú qué unas sí y representación otras tienen, no. claro, pero ya me dirás Y tú qué si eres representación mujer a lo tienen. mejor sí, y si eres mujer a lo mejor no. Y si eres hombre, De desde eso luego que vamos a no. hablar porque obviamente hay un tercer capítulo que va a ser precisamente para hablar de la problemática del feminismo actual y luego hacer una crítica a las partes del feminismo pues que socialmente se están llevando bastante peor. Sí. Pero sí, sí, hay mujeres a las que se las defiende pues por ser de una etnia, pero por ejemplo hay mujeres de ciertas profesiones relacionadas con la autoridad, no con la autoridad, sino con las fuerzas de seguridad a las que no se defiende. No. Entonces es que hay hombres a los que se defiende por ser algo y a otros a los que no se les defiende por ser hombres. Hombres, Entonces sí, a día de hoy por eso te decía que se ha radicalizado un poco porque yo sí que veo un reflejo muy grande del feminismo radical de la y aparte diferencia. del inconsciente y del victimismo. Entonces, que por ejemplo, las radicales no eran de las victimistas, eran las liberales, pero aquí se hereda de todos y se hereda una parte así del radical que dice, luego también se ha mezclado con el ecofeminismo, se mezcla también la ecología, se mezclan muchas cosas y se intentan dar leyes universales que obviamente pues no se pueden aplicar ni valen para todos ni puedes obligar a la gente a que cambie en su casa lo que tú consideras que está bien o no. No Claro. sé, hay como una cierta autoridad moral que, bueno, en eso y en otras cosas, o sea, pero en el feminismo actual, ¿Sabes lo que institucional que hay en pasa? España. ¿Te acuerdas que cuando éramos nosotras adolescentes, los 90 más o menos, estaba todo el tema de la homosexualidad, que estaba la gente empezando a salir del armario, bla, 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 se veía mucho más, estaba toda la movida, y entonces se hablaba mucho de tolerancia, y la tolerancia, y la tolerancia, y la tolerancia. Y claro, hubo un momento en que empezaron a decir, oye, ¿de qué tolerancia ni qué hostias? Respeto. A mí no me toleres, respétame. Vale, guay. Se pasa de la tolerancia al Claro, respeto, pero ha llegado un punto en el que respeta lo que yo quiero, pero no.
lo que te pase a ti. O sea, es el respeto a todo lo que venga de fuera, pero a lo mío me lo como yo. Y si yo tengo una opinión o yo digo algo, a mí no me la va a respetar nadie. Entonces, no es respeto universal. Primero porque no creo que cualquier opinión y cualquier cosa merezca respeto universal. ¿Por qué no? Porque hay cosas que van en contra del ser humano y para mí eso es sagrado y porque además mi forma de ser, mi forma de pensar y mi forma de opinar merece el mismo respeto que el tuyo. ¿Por qué narices al tuyo hay que darle ese respeto y al mío no? Entonces es como que nos dejamos otra vez. Claro, pero no sigas mucho porque eso va a ir al siguiente capítulo, ahí te extrañas, que es más... Pero rebobino. Y quiero ver yo lo que opinas, pero... Tú lo que sí. quieres es que a mí me maten. No, ¿qué va? Vamos a decir lo que pensamos. Yo digo lo que pienso, ya está. A mí Y al me que no da le igual guste... lo que piensen de mí, con lo cual decir lo que pienso no me supone ningún esfuerzo. No, porque además yo no falto al respeto a nadie. El problema es que normalmente cuando doy mi opinión, a mí se me falta el respeto y no me gusta. Claro, y si alguien se siente ofendido, yo lo siento. Y no voy a pedir disculpas, pero de verdad que lo siento. Pero la intención no es esa. Y a mí voy a decir, para cerrar ya el capítulo, pues un par de cosas que me parecen muy paradójicas dentro del feminismo. Cuéntanos. ¿Cómo podemos explicar desde el feminismo que obras como Crepúsculo, 50 sombras de Grey triunfen entre las mujeres de esa manera cuando, o sea, Es que pues, si te lo explico, sí. No, y eso ha demostrado fehacientemente que el deseo femenino no nos va a liberar, porque nos va a comprar bridas forradas de terciopelo, pero bridas. Efectivamente. Claro. ¿Qué pasa con esas mujeres que se reconstruyen los pechos después de operarse de cáncer? ¿Qué piensa una feminista de eso? Pues me imagino que será una aberración, no lo sé, porque yo no me considero una feminista radical, entonces... Como la cirugía estética del estilo, porque claro... Ya, pero si tú tienes un accidente de coche y se te quema la cara y te la arreglas, es lo mismo, ¿no? O como son los pechos y los pechos son eminentemente femeninos, es distinto. Porque no es un atributo puramente femenino, no es para estar más guapo para los hombres, para poderte llevar a ti por el mundo. Vamos a ver. La cara, o como si te rompes una mano, te la reconstruyes porque la tienes que seguir usando. Y una cara un poco así. Claro, pero es que si pareces el Joker no te van a sacar de paseo. Pero sí, bueno, también, o sea, uno de la cara también, lo que pasa es que yo me la reconstruiría sin pensar. Pero claro, la del pecho... la tengo más dudosa. Y la cirugía estética, como me aterrorizan las anestesias y esas mierdas, vamos. Pues yo no si la no tengo tan... Para mí no resulta tan difícil. Es tu propia imagen corporal. Entonces tú has crecido con esa imagen corporal integrada dentro de tu inconsciente y de tu subconsciente y en el momento en que se modifica te desequilibra psicológicamente. Claro, pero yo no sé si podría con ello y podría más mi miedo a volverme a operar que mi miedo a... Yo no sé si pasaría, ¿eh? También te digo, ojalá toquemos madera, que nunca me tengan que extirpar un pecho, pero a mí me da mucho miedito pasar por un quirófano. Mucho. Claro, no, por eso, o sea, yo no sé lo que haría. ¿Qué pensamos de las mujeres que se maquillan de los golpes? ¿Qué pasa con los Epstein de la vida y los abusadores y especialmente los que pagan y se libran porque han pagado por abusar, que en España no se puede, pero en otros países sí que puedes pagar y librarte, quitarte el delito de encima, te quitan la denuncia y a correr. Y lo hemos visto. ¿Qué pasa? Pues sobre todas esas cosas y más vamos a hablar en el siguiente capítulo. Toma ya. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer así una cañera. Vale, perfecto. Venga, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias María. Gracias a ti, y nos vemos la semana que viene. Un besito, que tengáis una buena tarde y una buena semana. Besitos enormes. Chao. Chao.